En el libro de Mateo 13:18 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el reino de los cielos presente te da la oportunidad de desarrollarte, de crecer y de dar lo mejor de ti, lo mejor que tú quieras dar para el Señor. Vemos que nosotros como tierra se nos siembra una semilla y si nosotros no nos dejamos llevar por el afán, una de las cosas que hoy en día está como fuerte para combatir, ¿verdad? Porque hay tanta, es tanta la competencia, es tanto los días acortados, es tanta la adversidad que hay, ¿verdad? Que hay que pararse firme para nosotros no dejar ahogar la palabra por el afán de la vida material, no dejarla morir por la indiferencia. Entonces, el reino de los cielos presentes es la oportunidad de nosotros para dar lo mejor de nosotros para Dios. Ese es el reino presente. Mateo 13:36, Osvaldo, ayúdame, por favor. Mateo 13:36, dice así: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, vemos la parábola del trigo y la cizaña. Nos está hablando de las adversidades que van a venir, porque el hecho de que nosotros amemos a Dios de corazón, el hecho de que le buscamos con corazón sincero, no nos exime de la presión, de la persecución. Bueno, dice que el enemigo sembró entre el trigo, allí juntamente, ¿verdad? Cizaña. Ahora, ¿qué hace la cizaña, Osvaldo? ¿Qué hace la cizaña? Sencillamente la cizaña lo que hace es que esto entorpece que realmente haya una armonía entre lo que tiene que ser la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como seres humanos y lo que Él quiere hacer para nosotros. Entonces, le da un sentido opuesto a lo que tiene que ser la voluntad de Dios. Sí. De tal manera que la cizaña viene a ser como algo que dice, así como el enemigo indujo en Eva la duda con respecto a Dios, así mismo la cizaña. Bueno, acá el versículo 41 dice: son los que sirven de tropiezo y los que practican iniquidad. Y definitivamente vamos a tener que hablar de iniquidad aquí en la radio para que podamos como que darle mayor claridad a lo que queremos proyectar, ¿verdad? Entonces, vemos que el reino presente te da muchos beneficios, tienes la seguridad, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende, Dios se convierte en tu proveedor, en tu sustentador, si estás enfermo te sana, si estás en pobreza Él te provee, si estás en peligro Él te defiende. Ese es el reino de Dios presente. Ahora,
En Mateo 7:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora vamos a ver qué es el reino de Dios o del reino de los cielos futuro. El reino de los cielos futuros es para entregar cuentas, recibiendo galardón o castigo dependiendo cómo aprovechó o menospreció el sacrificio de pacto, el sacrificio de Cristo y el pacto de la santificación. Lucas 17:20 en adelante. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ajá, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? A él le preguntaron, mira, ¿cómo es el asunto del reino de Dios? ¿Cómo es que va a venir? ¿Qué señales va a haber? ¿Cómo yo voy a saber que ya viene? ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Y cuántas veces repitió Cristo que va a ser como ladrón en la noche? Entonces, quiere decir que hay un reino presente, pero hay un reino que es futuro. O sea, hoy me benefician con todo. Me perdonan los pecados, me sanan, me restauran, me libertan, me prosperan, me protegen, me defienden, con la finalidad de que yo me desenvuelva, camine, crezca, me desarrolle viviendo en santidad, viviendo en obediencia, buscando la voluntad de Dios y haciéndola, porque no es solamente buscarla, ¿verdad? Sino hacerla, ¿ok? Entonces él le dice, mire, eso no va a venir con advertencia. De hecho, le van a decir que está aquí, que está allá, ustedes no vayan, porque va a ser como un relámpago. Así va a ser el reino de Dios cuando venga, o el Hijo, o el día que venga el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, Mateo 7:21 en adelante dice algo muy interesante, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿En el reino de los cielos presente o en el reino de los cielos futuros? En el reino de los cielos futuros. Así es. En el reino de los cielos futuros. Porque en el reino de los cielos presentes vemos al trigo y la cizaña. Así que hay muchos que entran en el reino de los cielos presentes. ¿Y cómo lo sé yo? Porque Cristo dice que enviará Él a los ángeles y recogerá de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces hay un reino de los cielos presente donde ni son todos los que están, ni están todos los que son. Así de sencillo. Hay muchos que están allí solamente practicando iniquidad, solamente sirviendo de tropiezo a los demás, ni entran ellos, ni dejan entrar a los demás, dando mal testimonio, dando mucho que decir acerca del evangelio, pero no favorable, sino en contra. Ahora, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cómo sé yo que no es presente sino futuro? Porque él está hablando del día cuando haya que entregar cuentas. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. El que una persona se le haya llamado, se le haya confiado
se le haya otorgado dones, se le haya otorgado minas, no significa que esa persona valore o camine conforme a lo que se le ha entregado. Voy a ponerle un ejemplo natural. Una persona contrata a un contador público. Y esta persona la contratan por el currículum de cómo estudió, sus grados honoríficos, honorarios, ¿verdad? Y lo contratan porque supuestamente es una persona excelente en su área. Pero resulta que la persona, una vez contratada, comienza a ser desleal y comienza a hacer una fuga de recursos en su favor. Era que él no tenía los estudios realizados, sí, los tenía. No era que no estaba capacitado, sí estaba capacitado, pero era desleal. ¿Ok? Entonces es lo mismo que sucede en el reino de los cielos. Muchos le dirán en aquel nombre, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y a mí me llama la atención porque Cristo no le dice, no, lo que pasa es que tú predicabas mal. No te sabías expresar. No, es que la forma de tu predicar, no sé, era como desagradable al oído. No. Él no les habla de lo que hicieron. Él les habla de que a pesar de que profetizaron, él no le dice, no, pero yo no recuerdo que tú hayas profetizado. Él no les dice que no hicieron el trabajo. Él lo que les dice es que eran hacedores de maldad. ¿Qué te parece? O sea, ¿profetizaban? Sí, profetizaban. ¿Predicaban? Sí, predicaban. De hecho, ¿echaron fuera demonios? Sí, echaron fuera demonios. ¿Y en su nombre hicieron muchos milagros? Sí, sí lo hicieron. No es que no lo hicieron, porque si no lo hubiesen hecho, Cristo los hubiese desmentido de inmediato. Pero es lo único que les dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque Él conoce o reconoce a los que todos los días trabajamos por conquistarnos a nosotros mismos. Los que todos los días estamos pendientes, yo siempre le digo a la congregación, mire, usted en lugar de estar viendo cómo fallan los demás, agarre los ojos y úselos para analizarse usted. Agarre esos ojos, investíguese usted, pásese el láser, escanéese para ver cómo está su condición delante de Dios. Ahora, mire lo que dice el reino de los cielos futuro se dará cuenta de todo lo que hayamos hecho. Mateo 12:36, amor, por favor. Dice así, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escucha eso, Osvaldo. De toda palabra ociosa. Palabra ociosa. De toda palabra ociosa. Toda palabra ociosa. O sea, imagínate tú. Hay personas que tienen una forma de jugarse, que lo único que es charlatanería, chistes de doble sentido, o sencillamente que hablan negativo. Para ellos nada se da, todo está mal. Y Dios es Cristo el que dice, de cada palabra ociosa, de toda palabra ociosa, me van a dar cuenta en el día del juicio. Ahora, Osvaldo, ¿tú qué opinas? Van a dar cuenta de toda palabra ociosa. ¿Y será que no irán a dar cuenta de otras cosas? Sí, porque es que cada palabra activa algo. Entonces, realmente, por eso es que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa, porque se trastorna con la palabra ociosa el propósito de Dios. Entonces, por eso, como cada palabra activa algo, entonces tenemos que saber cómo vamos a hablar. Y tenemos la mejor guía, que es en la palabra del Señor, porque ella es el lenguaje de Dios y ella dice lo que nosotros debemos decir. Entonces, si nos ponemos de acuerdo a Dios y su lenguaje, vamos a activar lo que realmente es. Pero si se activan las palabras ociosas, se activan los poderes de las tinieblas y entonces intervienen y trastornan el reino de Dios. Ok. Libro de Mateo 13:47 en adelante dice:
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué será el lloro y el crujir de dientes? Porque hay personas que están sentadas en la misma banca en una iglesia. Están cantando los mismos coros, las mismas alabanzas, la misma adoración. Están oyendo el mismo mensaje de exhortación. Están recibiendo los mismos estudios, pero no quieren dar frutos dignos de arrepentimiento. No quieren generar los cambios. Y a Dios no lo vamos a engañar por estar metido dentro de una iglesia. Él conoce nuestro proceder. E insisto, no es que los que buscamos de agradarle no nos equivocamos. La diferencia es que todos los días trabajamos para no repetir los mismos errores. Sí, porque Dios ya ha dispuesto que nosotros nos alineemos con su mente. La palabra del Señor dice claramente que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nos ponemos a oír voces y a la gente que realmente está desordenada y se pone alguien de acuerdo con ellos, sencillamente trastorna el reino de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que alinearnos con la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? Bueno, está en su palabra. Escudriñamos la palabra, vemos cómo se movía Él, qué es lo que Él decía, el propósito que tiene para con nosotros, y entonces en su propósito estamos alineados con lo que Él quiere para nosotros. Exacto. Miren lo que dice Mateo 25 del 1 en adelante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ellas, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y me pregunto yo, ¿y para qué tanta advertencia? Si ya estamos en el reino, si ya aceptamos a Cristo, si todos los domingos yo me congrego, si yo salgo y de vez en cuando retrato obsequio un folleto para que otro también venga a los pies de Cristo. Amigo, esto es un día a la vez. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? Número 1, porque 10 en la palabra de Dios simboliza totalidad. Vírgenes, Osvaldo, porque habían sido lavadas con la sangre del Cordero. Así es. Ya no había pasado para ellos. La gente dice: no, que mis pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando Jesucristo nos limpia de todo pecado, no hay pecado en nosotros. De ahí
hacia atrás. Pero de ahí en adelante yo tengo que velar cuál es la vida que yo llevo. Dice que habían 5 prudentes, vírgenes porque estaban puras por haber sido lavadas en la sangre del Cordero. Y las 10 vírgenes tenían lámparas. Osvaldo, en el Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es tipología de la palabra de Dios. Las 10 tenían conocimiento, las 10 habían recibido la palabra, las 10 habían recibido la advertencia, las 10 sabían qué hacer. Pero 5 se dedicaron a llenarse con el aceite. El aceite es tipología del Espíritu Santo, a llenarse de la presencia, a llenarse de lo que necesitaban para poder permanecer. 5 vivían de oraciones prestadas, vivían de la proclama de otro. Dice que las 10 cabecearon. Las 10, la totalidad de la iglesia se le olvidó que Cristo venía. De hecho, ahora en los púlpitos muy poco se habla de la venida de Cristo. ¿Ok? Se les olvidó, se quedaron dormidas, cabecearon. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Cuando la Biblia habla de clamor, habla de angustia, de desesperación. Y comenzó todo a indicar que venía el esposo. Pero las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, ora por mí, ora por mí. Vivían de oraciones prestadas, no había llenura del Espíritu Santo, no había intimidad con Cristo. Las otras le dijeron, no, paga el precio, vayan y compren para ustedes. Hay que pagar un precio para tener el aceite necesario para que las lámparas se mantengan encendidas. Pero mientras ellas quisieron pagar el precio, ya era tarde, entraron a las bodas y se quedaron fuera. Y luego cuando quisieron entrar, ya no había nada para hacer. Osvaldo, ¿me ayudas con Romanos 2, 6 en adelante, por favor? Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. A la injusticia. A la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Conforme? Conforme a mi evangelio. Ay, mamá. Mire esto. Hay personas que están recibiendo el mismo mensaje, pero dice el apóstol Pablo, el ministro para los que no hemos nacido en Israel, esos somos los gentiles, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice el versículo 15 y 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándole o defendiéndole su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Vamos a ser llamados a cuentas, conforme al evangelio de Jesucristo. Así que no es al evangelio que queramos vivir o practicar, es al evangelio de Jesucristo. Él será el modelo y conforme Él se movió, debemos de movernos nosotros, porque Él será lo que estará puesto en balanza juntamente con nuestras vidas. Apocalipsis 22:10, y ya vamos terminando, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, o santifíquese cada día. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos un llamado a santificarnos. Tenemos un llamado a cuidar de lo que se nos ha entregado. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora entendemos que somos beneficiados con el sacrificio de Cristo, que en este momento presente podemos echar manos de sanidad, de salvación, de restauración, podemos echar mano de la prosperidad integral que solamente Cristo puede ofrecer. Sabemos que aún muertos pueden resucitar en tu nombre, pero todo esto es para alimentar nuestra fe. Son señales para que nos establezcamos y para que aún cada día tengamos más temor y respetemos todo aquello que Cristo pagó a gran precio para nosotros. Ayúdanos a ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante de nuestro Salvador cuando venga a buscarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como siempre, todos los domingos el reloj nos dice que tenemos que irnos, así que realmente ha sido un honor. Continuaremos este tema, aún le queda por lo menos 2 o 3 fases más, porque es nuestra obligación compartir lo que el Señor ha enseñado y lo que ya nosotros hemos aprendido. Así que termina el programa por el día de hoy. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético A la Luz de la Palabra. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a continuar en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico Enoc Moreno, acá en cabina Osvaldo Freitas. Y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo.